Bienvenidos a su actividad síncrona o clase en vivo número 3 de la unidad curricular Introducción a la Economía. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos la unidad número 2, algunos temas específicos de esa unidad. En la unidad número 2, la competencia específica será comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuál es el tema de estudio específico? El circuito económico y el circuito económico en el siglo XXI. Es importante destacar que la economía es tan compleja que se apoya en una serie de modelos económicos, así como vimos las fronteras de posibilidades de producción, o también nos apoyamos en representaciones gráficas. En este caso, el circuito económico. Podemos decir entonces que este circuito económico es una herramienta que simplifica una realidad y nos permite, vamos a decirlo así, visualizar las diferentes transacciones entre los diferentes sujetos económicos. Recordemos que los diferentes sujetos económicos eran la empresa, el Estado, la familia. Es importante entonces es decir, que las interacciones entre esas familias, o sea, los hogares que consumen pues, y proveen mano de obra, o las empresas que son los productores de esos bienes y servicios, o el gobierno, que es el ente regulador y proveedor de servicios públicos. Estas transacciones se pueden dar a través de corrientes reales o monetarias. Ve que este es el circuito económico abierto, donde no solamente se dan relaciones con los diferentes sujetos económicos, familias, las empresas, el gobierno. Dice que la empresa está en el centro. Este es un circuito económico de tipo capitalista, que el motor es dinamizador de esa economía, una economía de mercado. Podemos decir entonces que desde ese punto de vista y de esas diferentes relaciones de los sujetos económicos, no solamente entre ellos, sino con el sector, con el exterior y con la formación de capital o la formación de ahorro. Entonces, en el análisis del circuito económico, según Sánchez Galán, dice que no solo se extiende las relaciones entre los sujetos económicos, sino que esa relación tiene mayor alcance porque tiene relaciones con el exterior. O sea que se dan diferentes entramados de relaciones económicas con el resto del mundo. Entonces, ¿qué podemos decir del circuito económico? Bueno, que es una representación simplificada de las diferentes relaciones, o sea, flujos de bienes y servicios y dinero que ocurren entre los diferentes agentes económicos. Esta manera de hablar, pues, o más o menos ese enfoque es muy particular, de verlo de manera de esos distintos agentes en la economía. Desde el enfoque de Kuehnert y Milton Santos son los más destacados, ese enfoque es el más destacado. Podemos decir entonces, estos flujos o corrientes monetarias, dinero y corrientes reales de bienes y servicios. Las corrientes reales, ¿cuáles son? Los bienes y servicios. Y las corrientes monetarias, el dinero. Esas corrientes o transacciones entre esos sujetos económicos ocurren en la economía de un país por parte de estos sujetos. Se podemos ver que de las familias al gobierno, hay una corriente de remuneraciones o una corriente monetaria. Esa corriente monetaria es por los sueldos que pagan las familias al gobierno, pero a su vez el Estado hacia las familias debe entrar también una corriente de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas, pero también de las familias. Las familias prestan sus servicios a las diferentes instituciones del gobierno como servicios de salud, en servicios educativos.
en las administraciones públicas. Pero entonces el Estado, ellas a través de su empleo, pues prestan, hay una relación a través de una corriente real, pero el Estado debe facilitar a la familia una corriente monetaria por los sueldos y salarios que pagan esas familias, para el pago de esas familias a través del sueldo y los salarios. Otra cosa importante es que de la familia sale una corriente monetaria, que es el pago de, de impuestos al gobierno, bien sean, o sea, los tributos, bien sean impuestos, contribuciones especiales, tasas. Y por supuesto, debería haber una contraprestación a través de una corriente real de bienes y servicios públicos. En este caso, pues, a través de los servicios hospitalarios, educativos, carreteras, alumbrado público, entre otros. Desde el punto de vista de las empresas y el gobierno, tenemos que las empresas, eh, de las empresas al gobierno, llega una corriente monetaria de bienes y servicios. Estas empresas, pues, dotan a las diferentes instituciones del Estado de computadoras, papelería, todos los bienes y servicios que le puede prestar a esas instituciones. Y por supuesto, del Estado a las empresas entre una corriente monetaria por el pago de esos bienes. Al igual que la familia, las empresas, eh, eh, hay una relación monetaria con el Estado porque las empresas también pagan tributos. Decíamos que podían ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. Pero del gobierno a las empresas debe haber una transacción también, desde el punto de vista de que em, el Estado debe coadyuvar, pues, al alcantarillado de los parques industriales, al alumbrado, hasta llegar a las diferentes empresas o industrias, etcétera. Entonces podemos decir que cómo se dan esas relaciones con el Estado. Bueno, todos sabemos que el Estado, él incurre en una serie de gastos de funcionamiento. Y entonces todas las personas por ley están obligados a contribuir monetariamente. O sea, cada tributo tiene una ley. Entonces, el Estado, em, con ese dinero, con esos ingresos públicos, pues, su objetivo, pues, es se supone que debe repartirlo o redistribuirlo a la sociedad desde el punto de vista de los servicios públicos. Entonces, de allí que existen diferentes maneras de cobrar esos tributos. Se supone que los más altos ingresos deberían pagar más en relación a los de menos ingresos. Entonces, ese dinero que el Estado, a través de los tributos, y a través de los presupuestos, lo revierte a la sociedad por la vía del gasto. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer esas necesidades públicas con la creación de escuelas, hospitales, carreteras, puentes, entre otros. Entonces, a manera de resumen, entonces las empresas también son pagadoras de esos tributos, que coadyuvan, pues, por supuesto, a la forma, a los ingresos públicos. El Estado, algo importante que hay que acotar, que el Estado también a las unidades familiares, por vía de subsidio, ayuda eh, a las unidades familiares, vamos a llamarlo así, familias. Pero ¿cómo se darán las relaciones de los diferentes sujetos económicos, familia, empresa, gobierno, con el extranjero, con el sector extranjero o con el exterior? Entonces, podemos decir que un país
desde el punto de vista de sus relaciones comerciales con el extranjero, pues mantiene dos tipos de relaciones muy importantes. Estas relaciones quedan registradas en una cuenta de la balanza de pago que se llama la balanza comercial, porque todos esos bienes y servicios este, eh, que, que entran o salen de un país debe estar registrado en esa balanza comercial. Entonces, esa balanza comercial está formada por por esas relaciones, vamos a llamarlo así, llamadas exportaciones e importaciones por parte de los diferentes sujetos económicos con el resto del mundo. ¿Qué es exportar? Exportar significa pues vender bienes y servicios al extranjero. ¿Y qué significa importar? Pues significa comprar bienes y servicios al extranjero. Entonces, generalmente un país, el deber ser es que un país venda al resto del mundo sus excedentes de producción interna. Entonces, cuando la producción interna es mayor que las necesidades internas, pues ese país puede importar, puede exportar, perdón, ese país puede exportar. Entonces, cuando existe un excedente, ese país, lo ideal es que ese país pueda llevar los productos que se producen internamente en esa economía al resto del mundo. De lo contrario, un país cuando su producción interna es menor a sus necesidades, se ve en se ve en la obligación pues de importar, que es comprar bienes al resto del mundo. Muchas veces son bienes terminados, bienes pueden ser bienes o materias primas para el sector industrial, porque no solamente todos, hasta el mismo gobierno, a través de diferentes instituciones públicas, pues también compran bienes en el extranjero. Las empresas también compran bienes en el extranjero y las familias también compran bienes en el extranjero. La familia, por ejemplo, cuando usted compra en Amazon, en Chain, está comprando también bienes que en el extranjero. Entonces, algo importante de mencionar es que esa diferencia entre las exportaciones y las importaciones es importante analizarla, porque un país lo importante es que le entre divisas por la venta de sus productos al exterior y que ese dinero que entra a la economía del país se eh, eh, por vía de esa venta, pues sea, sea reinvertido en el aparato productivo nacional y así reactivar la producción y que se incremente el Producto Interno Bruto de ese país. O sea que es tratar más bien de que entren divisas a que salgan divisas por la vía de las importaciones. Porque si un país es muy comprador de productos en el exterior, pues entonces va a tener problemas con las divisas, porque son más las divisas que salen que las divisas que puedan entrar. Entonces, esas relaciones de comercio exterior en un país es muy importante porque las divisas pueden coadyuvar a que ese país pueda contribuir al crecimiento de esa economía. Pero si esas divisas son escasas porque está saliendo mucho divisa por la vía de la importación, entonces esa corriente monetaria causada por esas importaciones, generalmente, si son de bienes superfluos, que no son bienes que se producen dentro de la economía del país, que son bienes de consumo que realmente no aportan a la economía. Entonces, esos no ayudan a incrementar la producción interna y ocasiona lo que se llama la, la fuga de capitales o fuga de divisas. Entonces, es importante desde el punto de vista de las relaciones de los diferentes sujetos económicos con el resto del mundo o con el exterior, qué es lo que se vende,
perdón, qué es lo que se compra al resto del mundo. Porque si en un momento determinado se está comprando bienes de capital como una maquinaria para el sector industrial, se está comprando materia prima, porque no todos somos Robinson Crusoe, que tenemos todo, materia prima, tenemos talento humano, que tenemos todos los recursos y que no, que muchas veces pues es interesante las relaciones de comercio internacional con otros países. Y es por ello que es imperante la relación con otros. Lo que se debe tener cuidado es la cantidad de bienes que se traen o se importan de otros países porque puede ocurrir la fuga de capital. Esto es un tema de análisis bastante interesante. Entonces, esta, esta relación con los diferentes sujetos económicos, con el resto del mundo, es a través, pues, de las exportaciones y las importaciones. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de las diferentes relaciones de los sujetos económicos con la formación de capital, podríamos comenzar diciendo que esta, esta se puede dar a través del análisis del ingreso. Todos, bien sea la familia, el gobierno y las empresas, tienen un tipo de ingreso por recurrir o a realizar actividades económicas. Tenemos que las familias tienen un ingreso, sueldos y salarios. Las empresas tienen el beneficio empresarial y el gobierno tiene los ingresos públicos. Una vez que, que usted obtiene esos ingresos, tiene unos gastos. Cuando esos gastos son, son mayores que el ingreso, pues los sujetos económicos pasan a llamarse deficitarios de fondos, porque el ingreso no alcanza para sus gastos de consumo. Pero si es lo contrario, que esos ingresos, bien sean sueldos y salarios, beneficios, nos damos cuenta que si ese ingreso es mayor que su gasto de consumo, tienen un excedente del ingreso o de lo que percibe, por supuesto, ingresos extraordinarios, entonces, de parte del gobierno, ¿qué hacer con ese dinero? Ese dinero o a ese excedente del ingreso puede irse por la vía de la inversión, puede irse por la vía del ahorro. El ahorro es muy importante para la formación de capital en la economía de un país. Entonces, cuando se es excedentario de dinero, bien sea familia o empresa o Estado o gobierno, entonces tienen varias alternativas. Pero ese ahorro generalmente puede irse al sistema financiero a través de los diferentes bancos e instituciones financieras o puede irse, esas personas pueden invertirlo en el mercado de capitales, como por ejemplo a través de las bolsas de valores, pues comprar acciones de una empresa y así pues ser propietario de parte de una empresa, de una porción de esa empresa. Claro que todas esas actividades son reglamentadas y reguladas a través, por supuesto, en el mercado de capitales por la ley de mercado de valores y en la ley y en las diferentes instituciones financieras a través de la ley de bancos y otras instituciones financieras. Son estas transacciones de dinero a través de los diferentes agentes económicos con la formación del ahorro, pues están bastante supervisadas y controladas. O sea, a la gente le motiva el interés que puede generarle si lleva ese dinero a esas instituciones o bancos, o si ven que la tasa inflacionaria no les conviene, pues pueden irse a invertirlo, como decíamos, en el mercado de valores. Pero a su vez, eso es cuando son excedentarios de dinero, donde su ingreso es mayor que sus gastos de consumo. Pero en ocasiones, o en muchas ocasiones, no hay capacidad de ahorro y se les llama deficitarios de fondos, esos sujetos económicos, y entonces allí, pues no hay formación, no hay formación de ahorro, pero no se va a quedar cruzado de brazos. Ellos van a recurrir, bien sea a los bancos a pedir, las empresas, por ejemplo, va a un banco a pedir un préstamo para que, para ellos, pues a través de un pagaré, ellos
obtienen dinero para capital de trabajo, resuelven su problema, le pagan a los trabajadores o compran materia prima. Y la economía pues sigue funcionando, no se quedan de brazos cruzados. Y pues por supuesto van a pagar ese préstamo más un interés. Y así sucede también con el Estado. En muchas ocasiones tienen un déficit presupuestario, lo que pensaban que iban a, cuando hicieron su presupuesto, que siempre lo diseñan un año con tiempos de anticipación, a llamarlo así, cada año ellos deben presentarlo. Este, pero no fueron los ingresos que pensaban los percibir, no lo percibieron, entonces se presenta ese déficit que hacen el Estado, o sea, queda cruzado el brazo, no puede recurrir a las instituciones financieras y endeudarse con las instituciones del Estado o con las instituciones privadas, de los bancos privados o instituciones financieras privadas, y entonces ellas resolver su problema de iliquidez en un momento determinado. Las familias también pueden irse a esas instituciones y pedir un préstamo o con su tarjeta de crédito, pues también pueden solventar su problema y luego pagan un interés y el préstamo. Eso cuando son deficitarios de fondo. Y entonces se endeudarían de manera interna. Y entonces, esa se le llamaría deuda interna. Pero del otro lado, cuando son excedentarios de dinero o tienen capacidad de ahorro, esas personas, ese dinero o ese ahorro si se lleva a esas instituciones, pues sería ahorro interno. Entonces, el ahorro de la familia, más el ahorro de la empresa, más el ahorro del Estado, se le llama ahorro interno. Eso desde el punto de vista de lo excedentario. Otra cosa importante que destacar, que los sujetos económicos también pueden destinar sus ahorros al exterior. Claro, eso va a depender de la legislación de cada país y esas personas, perdón, esos sujetos económicos pueden, pues, llevar ese dinero a, a bancos en otros países y entonces ese ahorro sería, desde el punto de vista, este, no, son de sujetos económicos o nacionales y que pueden hacerlo al resto del mundo, pueden llevar su dinero. Eso depende de desde el punto de vista de qué cantidad o cómo hacerlo, depende, pues por supuesto, de la legislación de cada país. Entonces, la formación de capital o de ahorro en la economía de un país, podríamos decir que se forma, pues, empezando desde el punto de vista de ese ahorro interno, pero cuando este resulta insuficiente, se recurre a préstamos, se puede recurrir a préstamos, porque también se puede recurrir a préstamos en el extranjero, no solamente llevar el dinero, el ahorro, sino que también se puede recurrir a préstamos en el extranjero. Entonces, el ahorro interno, es igual, pues, a la suma de ese ahorro privado, que es la familia y la empresa, más ese ahorro público. Entonces, el ahorro privado, bueno, se forma con el ahorro de la familia y el ahorro de las empresas. El ahorro interno, entonces, quedará formado por el ahorro de la familia, más el ahorro de las empresas, más el ahorro del Estado. Eh, Entonces, ese capital se forma desde el punto de vista de los diferentes sujetos económicos. Otra cosa, entonces, puede ser que ese capital también puede ser distribuido en forma de inversión, que puede ser inversión pública e inversión privada. Eso es cuando los agentes económicos tienen capacidad de ahorro. Entonces lo pueden destinar ese dinero excedente de ese ingreso al ahorro o a la inversión en lugar del consumo. Entonces, esos recursos en bienes se pueden traducir en bienes de inversión, en tecnología, en infraestructura, que generan mayor riqueza. Entonces, esa es la creación y acumulación de capital desde el punto de vista de los diferentes sujetos económicos. Entonces, otra cosa importante es que ese ciclo se cierra cuando el sistema financiero, por ejemplo, como los bancos, el mercado de valores, traslada ese excedente de dinero de los diferentes sujetos económicos.
y permite que la economía produzca bienes y servicios de manera más eficiente. Pero vamos a ahora enfocarnos en el circuito económico, no tanto tradicional, sino desde el punto de vista más moderno. Tenemos autores que desde el punto de vista de ese sistema, un sistema dinámico de relaciones que abarca la producción, la distribución, el consumo y hace énfasis en esa interacción entre los diferentes agentes económicos y se considera hoy día los límites ecológicos. Pero hablando de diferentes autores, tenemos que desde el punto de vista de la macroeconomía clásica o llamada neokeynesiana, ese modelo de flujos y agentes. Por ejemplo, autores como Samuelson definen el circuito a través de diferentes, vamos a llamarlo así, flujos circulares de la renta. Decía que ese circuito debería ser dinámico. ¿Por qué? Porque las familias ofrecen factores de producción como su capacidad o su talento humano. Las empresas pues reciben también sus ingresos y entonces luego utilizan lo que lo utilizan para consumir. Sí, y el Estado también interviene cobrando impuestos y retribuyendo la riqueza mediante ese gasto público. ¿Por qué es importante? Porque este circuito eh, eh, sirvió como para medir la variables macroeconómicas claves como el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional. También existen los conceptos de circuito económico desde el punto de vista espacial y urbano que destaca Milton Santos, que desarrolló la teoría de existencia de dos circuitos paralelos en las economías urbanas. Decía que existía un circuito superior que estaba vinculado al capital globalizado, la alta tecnología, y está orientado hacia mercados externos y de consumo masivo. Y también dice que existe un circuito inferior que está vinculado a sectores de bajos ingresos, mercados locales y tecnologías rudimentarias o informales. Otro, otro modelo de circuito económico es el de la economía social y solidaria, cuyos investigadores, desde un punto de vista de una corriente crítica y a la vez solidaria, destacan Luis Raceto y también investigadores como Pérez de Mendiguren. El concepto, él dice que ellos establecieron que ese concepto tradicional debía reestructurarse. Ellos argumentan que el circuito no debe centrarse únicamente en el capital y el lucro, sino que debe colocar a la persona y sus necesidades en el centro. Fíjese que el circuito económico tradicional, quien está en el centro es la empresa. En cambio, en este tipo de circuito económico, dice que el que debe estar en en el centro deben ser las familias y sus necesidades, priorizando, por supuesto, un trabajo autogestionado, un consumo responsable y una distribución equitativa. Está otro este, que es que resalta las evoluciones y de la economía, de una economía tradicional lineal, de que es de producir, usar y desechar, a un concepto más moderno que busca minimizar la extracción de recursos nuevos o de recursos vírgenes y la generación de residuos. Entonces, utilizando nuevos recursos a través de la creación y la innovación de nuevos productos que utilicen productos a través del reciclaje como materias primas y no estar siempre extrayendo recursos nuevos. Entonces, y aprovechando esos residuos. Entonces, proponen mantener a través de esos conceptos de circuito económico, proponen mantener pues, el valor de los productos materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible a través del reciclaje y la reutilización. Entonces, darle diversos usos hasta que se pueda, pues. Entonces, también tenemos cómo se dan estas diferentes relaciones hoy día de los sujetos económicos cómo se proyectan.
en el siglo XXI o cómo es ya en el siglo XXI. Pues ese circuito se dice que es un circuito interconectado y digitalizado. O sea que la participación de esos sujetos económicos ya está más interconectado y a su vez digitalizado a través de esos diferentes, de las relaciones de esos diferentes sujetos económicos. Y entonces esos actores principales interactúan continuamente en los mercados de bienes, servicios y factores de producción. ¿Cómo lo hacen las familias? Son los consumidores principales y son el propietario por supuesto, del trabajo, de su talento humano, y su relación con otros sujetos pues se ha cambiado gracias a la manera de ellos de servir su empleo, de prestar sus servicios a través del teletrabajo, el llamado comercio digital. No solamente son consumidores, sino que también son microproductores, vamos a llamarlo así, son creadores hasta de contenido. Y a su vez son inversores llamados inversores retail mediante plataformas fintech. La familia actual, bueno, se puede decir que ha pasado de ser vamos a decir, un simple proveedor de mano de obra y consumidor de bienes a generar microservicios a través de economías colaborativas. Y por supuesto, hoy día es un participante activo en los mercados, sobre todo en esos mercados que se les llama de inversión minorista. En cuanto a las empresas, hoy día en el circuito económico se organiza la producción y generan bienes y servicios. Su relación con la familia se basa ahora en una economía de plataforma y de personalización de la oferta. Generalmente se relacionan intensamente entre sí, pues mediante esa cadena de suministros globales. Puede ser a través de su contratación y competencia en el mercado tecnológico, es decir, en esas nuevas plataformas y empresas. O sea, esas compañías tecnológicas operan como gigantescos intermediarios globales y controlan los flujos de información y capital. También existe el modelo B2B y el modelo B2C, que han digitalizado el flujo real de esas mercancías o- o el flujo real de bienes. Tenemos cómo está la participación del Estado. Bueno, sigue siendo un ente regulador, proveedor de bienes públicos, bien sea educación, salud, infraestructura, y a su vez, pues, el corrector de esas fallas del mercado. Recauda los impuestos de las familias y empresas para redistribuirlos. Esa forma de recaudar impuestos, pues, sí se ha modernizado, puede ser por la vía digital, y por supuesto, este, ejerce un rol clave en la regulación de la privacidad de datos, la economía digital y las políticas de transición energética. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto al sector externo o la relación con el resto del mundo y sus sujetos económicos? Bueno, existe una gran relación desde el punto de vista con el sistema financiero global, pues que facilitan el comercio internacional, las exportaciones, las importaciones y la inversión transfronteriza. Hoy se puede comprar por vía Internet. Y y el sector externo, pues tenemos que existen finanzas descentralizadas y existen billeteras digitales que han acelerado las remesas y las transacciones internacionales. Es más, hay países con alta inflación o restricciones locales que se integran a circuitos alternativos y globales de pago para mejorar su situación. Pues no me queda más que decirles que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Sueña, haz que suceda.